Para seguir tratando este tema, estamos comunicados telefónicamente a esta hora de la tarde con el señor Francisco Soberón. Él es coordinador nacional de Derechos Humanos. Señor Soberón, buenas tardes, bienvenido a Canal N. Buenas tardes, encantado y a sus órdenes. Como informáramos hace un momento, el Estado peruano, a través del ministro de Justicia, ha anunciado que van a demandar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el caso Lori Berenson. ¿Cuál es su primera impresión al respecto? Bueno, hay que precisar que lo que se trata es de someter ante la competencia de la Corte Interamericana un informe bajo el artículo 50 que emitió de manera reservada la Comisión ante el Estado peruano sobre un caso específico y determinado. Entonces, poner el caso a consideración de la Corte significa que tendrá que esperarse ya la definición de esta instancia supranacional y jurisdiccional para que sea acatada esa decisión por el Estado peruano. Yo creo que es una potestad que tiene efectivamente todo Estado de acuerdo a la Convención Americana de Derechos Humanos de cuando no está satisfecho con un informe, así como la propia Comisión también puede llevar casos ante la Corte Interamericana. Un Estado puede también solicitar o tomar la iniciativa de llevar un caso ante la Corte Interamericana, como lo ha hecho en este momento, o lo va a hacer según anuncia el ministro. Entonces creo que es importante clarificar las características de estas decisiones y cómo es que el Estado peruano finalmente se está sometiendo a la jurisdicción de la Corte Interamericana, que será la que define en última instancia si los argumentos de la Comisión son los más consistentes o si los argumentos del Estado. Ahora, el ex juez de la Corte Interamericana, Fernando Vidal, nos ha dicho que en realidad no es una recomendación, sino es un primer informe, digamos. Pero ¿por qué denunciar a la Comisión? Más que una recomendación, un informe, parece que la Comisión estuviera instando al Estado peruano a liberar o en todo caso a cambiar las leyes. No, en general hay que clarificar que ya hay una sentencia anterior, y ahí está en falta el Estado peruano. El chileno. Por la cual demandaba que el Estado peruano modifique la legislación, que efectivamente no solamente la Comisión, no solamente la Corte, los organismos nacionales, los organismos internacionales de derechos humanos cuestionamos la legislación que se dio durante la época de Fujimori y Montesinos, y el Estado de Derecho y la democracia durante la transición debiera haberla ya modificado esa legislación de acuerdo a los estándares internacionales. Esa es creemos que eso es lo básico que debió haberse hecho para que no estar sujetos a estas situaciones coyunturales que se están presentando. Ojalá esto anime al Congreso de la República. Creo que incluso el doctor Ibaceta ha planteado la necesidad de hacer esta revisión. Escuché ayer al primer ministro, el doctor Solari, también que, en fin, el Estado peruano, hoy que está bajo un Estado de Derecho y régimen democrático, acatará las decisiones de los organismos supranacionales a los cuales el Estado peruano de manera voluntaria se ha sometido. Entonces creo que eso es importante, que se pueda cumplir con esos procedimientos. Ahora, hay un hecho que es un precedente, digamos, ¿no? El caso del chileno Castillo Petrucci, si no me equivoco. Entonces, ¿el Estado peruano habrá cometido un error al no compatibilizar, digamos, las legislaciones? Así es, debió haberse modificado la legislación para que ésta se adecue a los estándares internacionales de debido proceso, garantía de defensa, en fin, todas las garantías que deben estar ofrecidas para cualquier procesado en cualquier circunstancia. Aparentemente lo que se tiene miedo es que estos terroristas salgan libres, ¿cierto? Porque podría ser el caso, por ejemplo, del chileno Castillo Petrucci, yo creo que todavía está detenido. En la medida en que se garantice un proceso con todas las normas de garantías de defensa y debido proceso, esto, si hay las evidencias, las pruebas, tendrán que producirse las condenas establecidas. Ahora, un problema con la legislación es justamente la desproporcionalidad que se establece en las penas. Hay un desbalance en las penas, en términos de que a veces para acciones de colaboración se ponen penas iguales como para las que hubiera producido un hecho de muerte. Entonces yo creo que hay que ser también rigurosos en que las penas deben aplicarse de manera proporcional a la responsabilidad y al tipo de delito cometido. Entonces aquí han habido campesinos que han sido condenados a 20 años o más por haber dado un plato de comida
bajo amenaza, en fin, ¿no? Entonces yo creo que hay todas estas irregularidades que contuvo la legislación durante la época de Fujimori y Montesinos debiera modificarse, en todo caso implementarse el Código Penal. Nunca más debiera haber aquí legislaciones de emergencia en este país, sino que todo funcione de acuerdo a los estándares internacionales, con códigos penales adecuados, códigos procesales adecuados, que garanticen a cualquier ciudadano ser sometido a la justicia con respeto y garantías para todos. Señor Soberón, por último, ¿usted cree que se ha cometido un error también, que el gobierno ha cometido un error a no informar esto con anterioridad? Porque recordemos, en la juramentación de ministros se dijo que hasta el 22 de julio se quedaba Fernando Olivera en esa cartera, y coincidentemente es la fecha en la cual el Estado va a denunciar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Usted cree que se cometió un error al no informar esto con anterioridad? Es un manejo que lo define el Estado, en tanto que esta fase del procedimiento entre Comisión Interamericana y el Estado es una fase confidencial. Nosotros recién ahora nos tomamos noticia de esto, incluso los abogados seguramente de la señorita Berenson tampoco han tenido conocimiento de las comunicaciones que han intercambiado la Comisión Interamericana y el Estado peruano, porque este informe es un informe efectivamente preliminar bajo el artículo 50. Se hace público cuando se aplica ya el artículo 51, que hace que los informes sean de carácter público. Sí. Entonces, esa es la naturaleza del intercambio de notas que seguramente deben haber habido entre el gobierno peruano y la Comisión Interamericana. Porque finalmente lo que se busca es que no llegue esto a la Corte, porque ya no hay arbitraje y en todo caso sería la última instancia y tendría que aplicarse. Pero bueno, parece ser que la decisión del gobierno es llevar el caso a la Corte, así que estaremos seguramente a la expectativa. Esto demora el procedimiento en la Corte. Ojalá si se da ese proceso, más bien recomendaríamos que el Congreso, en coordinación con el Ejecutivo, el Poder Judicial, recogiendo sugerencias del Poder Judicial y de sociedad civil, produzca las modificaciones adecuadas a la legislación para no volver a tener este tipo de situaciones. Así es, algo que se dio hace mucho tiempo. Gracias, señor Soberón. A usted. Hasta una próxima oportunidad. Fue el señor Coordinador Nacional de Derechos Humanos. Hacemos una breve pausa.